el espíritu y la carne. Es algo que pasa cuando nosotros estamos teniendo la oportunidad de ir buscando crecer en el ambiente espiritual, pero también hay algo natural dentro nuestro que no quiere que nos despeguemos, no quiere salir de nosotros y que nos cuesta, y es una realidad, nos cuesta. Pero Dios, si nosotros vamos ante su presencia, nos rendimos a sus pies y le decimos: papá, yo no puedo con esto, pero me entrego a tus pies. Yo sé que Jesucristo viene con su Espíritu Santo y nos ayuda a matar eso que todavía está vivo en nosotros. Gloria a Dios. ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? Yo le hablo porque a mí también me cuesta. Amén. Y es una pelea. ¿A quién le gusta el boxeo? A mí no me gusta el boxeo. ¿Pero a quién le gusta? No tenga miedo, ¿eh? Sea sincero, ¿a quién le gusta el boxeo? ¿A nadie le gusta el boxeo acá? Hay algunos que les gusta el boxeo y pasan horas mirando boxeo. Porque ya están practicados. ¿Y cómo? ¿Y quién gana? ¿El más fuerte? ¿Quién gana? A ver, ¿quién sabe de boxeo? ¿El más sabio? El más fuerte, pues. ¿El más fuerte? El más fuerte. ¿Quién gana? ¿Sabes de que ahora los boxeadores tienen que estudiar una táctica? Sí. ¿Sí? Tienen que estudiar una táctica para saber cómo vencer al oponente. Y sabe que la mejor táctica que tiene el cristiano es el ayuno y oración. Amén, gloria a Dios. ¿Para vencer qué? Nuestra propia carne. Amén. Porque esa es la pelea que tenemos. Tenemos la pelea espiritual, sí, que la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar peleando contra gobernadores que habitan en las regiones celestes. Pero la pelea principal que tenemos los cristianos es contra nosotros mismos. Amén. Y sabe de que es difícil. A mí me cuesta. Porque muchas veces quiere resurgir eso que está en el corazón. Y podemos leer la palabra y podemos entender la palabra, pero cuando pasamos por la situación es ahí donde nosotros nos damos cuenta de cuánto nos cuesta todavía ir a los pies de Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta despegarnos. Sea a ti la gloria. Somos seres que tenemos sentimientos y nos movemos por sentimientos. Y eso nos puede encontrar. Usted mira la vida de Pedro a lo largo de lo que cuenta allí los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Usted se va a encontrar con el carácter de Pedro. Más allá de que era una persona de un carácter tosco, Era frontal. Pedro demostraba que su carácter era muy impulsivo y mostraba a él lo que era. Y en cierta manera es bueno mostrarse como somos. Pero a nivel espiritual nos lleva a nosotros a reflexionar que nosotros mismos por nuestra propia cuenta no podemos vivir, sino necesitamos vivir en el Espíritu. Amén. Sí. Y eso es lo que quiero hablar hoy. Gloria a Dios. Porque nos cuesta a nosotros vivir en el Espíritu. Porque muchas veces ponemos prioridades nuestras antes que buscar el Espíritu. Y la palabra de Dios nos dice de que nosotros debemos de estar buscando, de ser alimentados por el Espíritu Santo para que Él crezca en nosotros y nuestra carnalidad, nuestra propia forma de ser muera. Amén. Y eso es la pelea que tenemos día a día. Por algo Jesús, todo aquel que quiera seguir, tome su cruz. Y sígame. ¿Qué quiere decir? Que hay que aprender a morir. Hasta muchas veces nuestros propios sueños.
Porque el sueño de Dios para tu vida, el propósito de Dios para tu vida es muy diferente quizás al que vos tenés. Amén. Y para entender el sueño de Dios o el propósito de Dios para tu vida, es necesario entregar el tuyo. Amén. Gloria a Dios. Porque el Espíritu te va a dar el discernimiento necesario para poder entender hasta dónde Dios quiere llevarte. Gloria a Dios. Pero para esto es necesario dejar la mala manera de vivir que Amén. tenemos. Gloria a Dios. Acompáñeme por favor al libro de Romanos capítulo 8, perdón. Libro de Romanos capítulo 8. Es un tema muy extenso. Vamos a tratar de no pasarnos del tiempo. Gloria al Señor. Usted después si quiere puede leer todo. El capítulo es un hermoso capítulo. Lo ha encontrado en el libro de Romanos capítulo 8. Dice: ahora pues ninguna condenación Hay para los que están para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué dice después? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vamos a parar. Leíamos el jueves pasado de que estábamos todos destituidos De la gloria de Dios. de la gloria de Dios. Y sin duda es una realidad para aquel que no está en Cristo, está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aquello que lleva el hombre de por sí como marca es el pecado. Y el hombre por sí mismo no se puede salvar. Y lleva consigo mismo, si no se arrepiente de sus pecados, la condenación. Porque la paga del pecado es... Muerte. Y aquí empieza a hablarnos el capítulo 8, aquí nos habla de una manera específica y nos aclara muy bien. ¿Qué nos dice? Ahora, Pues. habla y dice. ¿Qué es lo que dice? Ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¡Wow! Solo para los Cristo. Gloria a Cristo. Hay que tener, ¿qué? A Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas. Ay, ya, le estoy apuntando. Tengo que aprender a ¿Qué vivir crees que con no Cristo. puse tu cuaderno? Amén. Porque la palabra me dice que no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús. para lo que... Están. ¿Cuántos saben la historia de Job? Sí. ¿Lo saben? ¿Leyó el libro de Job? ¿Sí o no? Está en la Biblia el libro de Job. ¿No es cierto, pastor? Está en la Biblia. Y usted empieza a leer el libro de Job y era un hombre... Temeroso. ¡Wow! ¡Qué atributos que tenía este hombre! ¡Qué características impresionantes que tenía! Aún ofrecía a Dios sacrificios por sus hijos, por si sus hijos pecaban. Y dice que se le presentó ¿quién? Satanás. Satanás a Dios. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra. Ah, parece que lo saben, ¿eh? ¿Y qué le pasó a Job? Todo lo que él tenía Fue quitado. Perdió. perdió, menos a la mujer. Su cuerpo fue tocado por una enfermedad. Lepra era. Perdió sus hijos, su ganado, su casa, todo perdió. Hasta la mujer le dijo, bueno, echa acá, deja a tu Dios acá. Mira todo lo que ha venido. Y muérete. Pero Job dijo algo interesante. Yo sé que mi Redentor que Vive. y con él me levantaré. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Y cuál es la diferencia? Termina en los últimos capítulos allí Job diciendo, de oídas
te había oído. ¿Qué quiere decir? Que él tenía conocimiento, pero no vivía. Ah, Que son dos cosas diferentes. ah, Muchos hoy conocen, pero no viven. gloria a Y Dios. es necesario vivir, Amén. porque son dos cosas diferentes. El conocimiento es bueno, pero en la aplicación a lo que dice la palabra me da la posibilidad de vivir. Gloria a Dios. A usted el maestro o el profesor, Sí. a usted le llenó de conocimiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. A ver, los adolescentes o niños que están estudiando, le da conocimiento, Sí. ¿sí o no? Pero si vos no lo llevas a la práctica, No ¿qué aprendes. queda? No aprendes. En nada. No aprendes, pues. Así hay muchos. Dame la pizarra. Tienen el conocimiento, pero no tienen la práctica. Aleluya. Por eso después hay una coma, si usted busca, hay una coma. Dice, mas ahora mis ojos Te ven. te ven. ¿Por qué? Porque él había vivido, él había experimentado aquel conocimiento que él tenía. Y es por eso de que la palabra aquí nos dice, el libro de Romanos, el apóstol Pablo les escribe y les dice, no hay ninguna condenación Para los que están en Cristo. para Jesús. aquellos Están. que están, y remarque bien, remarque lo dice, para los que están, Amén. no para ayer, Para los que viven, pues, ¿no? no para mañana, porque mañana no sabemos, para los que están en el tiempo presente, para el hoy, para los que están en Cristo. Para los que viven, pues, ¿no? ¿Qué quiere decir? Para los que viven Gloria a Dios. en Cristo. El apóstol Pablo dijo, mas ahora ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice ahí? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están En Cristo Jesús. No sabemos de memoria el texto que recién mencioné, ¿no es cierto? Pero cuán difícil es vivir. Y aquí afirma, no hay condenación para lo que es Están, o sea, para los que viven, pues. en Cristo. gloria a su nombre. Y acá viene la pelea. Acá viene la pelea. Porque ¿qué dice? Después de la coma que dice, Los que no andan conforme a la carne. oh no, pastor, eso es difícil, sí es difícil. ¿Cuántas veces nos equivocamos por hacer caso a nuestra carne? Muchas. ¿Cuántas veces desobedecimos a Dios por satisfacer nuestros propios deseos? Muchas. Y fuimos después corriendo a Dios pidiéndole perdón. Pero lo que hicimos ya lo hicimos. Y como Dios tiene misericordia, Dios nos puede perdonar. Pero acuérdese de que Dios también tiene límites. Así es. Por algo la palabra dice, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Ujú. Y por eso empieza el texto diciendo, no hay condenación para los que están En Cristo. en Cristo Jesús. Pero también aquí habla y resalta los que no andan Conforme a la carne. conforme a la carne, sino conforme. Al Espíritu. Acompáñeme a leer una historia de Jesús y un hombre al libro de San Juan, capítulo 3, por favor. Quizás usted la conoce, porque se predica bastante. Pero no se olvide, porque después vamos a volver a Romanos, San Juan capítulo 3 dice: Ah, ya, Nicodemo. ¿lo encontró?
Amén. Amén. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino está Dios con él. Le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo No puede no puede ver. el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede? ¿cómo puede un hombre nacer Siendo viejo. siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. Lo que es nacido de la carne, Carne es. carne es. Lo que es nacido del Espíritu, no te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. ¿Qué habla acá? Jesús, nuestro hermano mayor, tenía una conversación con un hombre que sabía de la palabra, tenía conocimiento de la palabra, porque era fariseo, principal en la sinagoga, tenía conocimiento de lo que era la palabra. Y Jesús le sale con una pregunta diciéndole, o una respuesta que él, sin duda él no se esperaba. Obviamente que Nicodemo lo exalta en cierta manera a Jesús, reconociendo lo que Jesús estaba haciendo y que sin duda Jesús era el Hijo de Dios, porque él estaba haciendo grandes cosas en ese momento. Pero se encontró con una respuesta fuera de lo común. Y para alguien que sabía, que tenía conocimiento, se sorprende. Porque Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. Y este hombre quedó un poco complicado, porque no se esperaba esta respuesta de Jesús. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y después este hombre da el ejemplo cómo una persona mayor puede volver a nacer. Y Jesús le aclara: no es en forma natural, no es en la carne, El Espíritu. sino es en el Espíritu. Espíritu. Usted puede haber escuchado muchas veces esta prédica, pero es bueno volver a recordar de que es necesario nacer de nuevo Amén. para estar en Cristo. Amén. Sí, Señor. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Porque Dios. acá Jesús en esta conversación, cuando le responde de vuelta, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pero hay algo que me llama mucho también la atención, que es la última parte del versículo 8, dice: así es todo aquel
que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que ya no se sabe guiar por sí mismo en su carne, sino que el Espíritu le ha de guiar. Amén. Y esto es lo interesante. Y esto es lo que justamente, en otras palabras, el apóstol Pablo le decía allí en la carta a los romanos. Los que no andan conforme a la carne, porque han muerto a su carne y están viviendo en el Espíritu. Y así como el Espíritu hace y nos permite a nosotros ser guiados en lo que nosotros debemos de hacer, así también daba el ejemplo del viento, de que nosotros no sabemos cómo se genera, pero si lo sentimos. Aquel que está en Cristo Jesús va a sentir la presencia del Espíritu Santo en el lugar donde está. Y la misma palabra de Dios nos dice a cada uno de nosotros: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. Y es necesario, mi hermano y mi hermana, tener la oportunidad cada día de andar en el Espíritu, y si es posible, hacer que nuestra copa esté rebosando, llenos del Espíritu Santo, porque Él nos va a guiar a toda verdad, dice la palabra del Señor. Pero esto no depende de Dios, depende de usted y depende de mí. Volvamos al libro de Romanos. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. ¡Wow! ¡Qué bueno y qué interesante! ¿Cuántos han nacido de nuevo? Amén. ¿Han nacido de nuevo? Amén. Jesús lo dijo, ¿eh? No es porque recién lo leímos. Y aquí el versículo 2 del capítulo 8 me dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha ¿qué? Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Y por qué la misma palabra dice que si nosotros pecamos, abogado tenemos delante de Dios? ¿Por qué lo dirá? Porque Él intercede por nosotros. ¿Por qué dirá eso? Hoy es día de estudio, así que usted puede hablar. Porque Jesús ¿Por qué no intercede. dirá la palabra? Pero si volvemos a pecar, Él nos libró del pecado y tiene poder para perdonarnos. pero si nosotros volvemos a pecar. Abogado tenemos el cielo, la palabra de Dios. Pero acá me dice la palabra del Señor de que Él me ha librado de la ley del pecado y de muerte. ¿Por qué volvemos de vuelta a aquello por donde antes andábamos? Por la carne. ¿Por qué? Por la carne. Así es. Es una realidad. La lucha. ¿Se acuerdan de Lot? Tranquila. ¿Sí o no? ¿De Lot? ¿Quién era Lot? El primo de Abraham. Sobrino, ¿El bueno. sobrino de quién? De Abraham. Su primo. Él eligió la mejor parte, ¿no es cierto? Ah, sí. Y le dejó la peor parte a quién. Abraham. Pero fíjese de que era tanta la amistad que tenía Dios con Abraham que Dios le dice: bueno, Abraham, voy a destruir esa tierra. Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó? ¿Abraham de quién se acordó? De Lot, su sobrino. Era su pariente, de su sobrina. Intercedió a Dios. Y resulta que cada vez que mencionaba diferentes cantidades de personas, Dios le decía: no hay, no hay, no hay. Pero siguió él intercediendo, siguió él orando, Aleluya, sí, Señor. Tu hasta que Dios tuvo misericordia. Así es. Y los ángeles fueron, le dijeron a Lot: toma tus cosas y sal de aquí, porque esto va a quedar en la nada. Así es, destruido. Pero le dio una orden específica. Le dijo: vayan. No mires atrás. ¿Y qué hizo? La esposa miró Agarró a la esposa, a sus hijas, y se fue.
Y subieron. Salieron. Había una orden específica. No mires atrás. ¿Cuál era? No mirar atrás. ¿Pero qué pasó con la mujer? Miró, volteó. ¿Qué pasó con la mujer? Desobedeció. Tuvo recuerdos de cómo vivía antes. Tuvo ese sentimiento que lo hizo ¿qué? Mirar atrás. Volver a mirar a donde estaba antes. No se pudo despegar eso. Y sabe, mi hermano y mi hermana, es necesario desprenderse de aquello que nos hace mal. Y lo que nos hace mal es la mancha del pecado. Mi hermano y mi hermano, es necesario que a través de que cada uno pueda tener la experiencia de ser libre de aquello que nos hace mal. Ese sentimiento de culpabilidad. Y quien lo saca se llama Jesucristo de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Levante su mano y diga gloria a Dios en esta noche. Ni siquiera aplaudir, aplauda el que vive. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Hay que estar en él. Para que ese sentimiento de culpabilidad que teníamos antes de aceptar a Cristo no nos haga volver de vuelta atrás. Tengo muchos conocidos en Argentina que se han vuelto atrás. Muchos comenzaron conmigo. Hemos hecho la escuela bíblica de niños, de adolescentes. Estuvimos en grupos de jóvenes. Amén. Sí, Señor. Y hoy están lejos. Algunos me han enseñado, han sido mis maestros. ¿Qué les pasó? ¿Alguien me puede explicar? Le ganó la La carne. misma palabra me explica. La misma palabra me lo explica. Así es. Aleluya. No murieron, A la no carne. estaban libres. Así es. Por algo la palabra del Señor me dice y Él me pide el todo. Amén. Él me pide el todo Aleluya. y no un porcentaje. El todo. Nosotros damos porcentajes. Así es. Dios quiere el todo. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a su nombre. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y acá viene algo interesante. ¿Qué dice? Que no andamos sino conforme al Espíritu. Leyeron 2 o 3 nomás, ¿eh? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Lo puede leer o no lo puede leer? Para que la justicia de la ley se cumpliese en ¿Por nosotros. qué nos cuesta leer? Porque Le voy a dar quizás, otro ejemplo. porque estamos en esa condición. Encontrar a una mujer en el propio acto de adulterio. ¿Qué pasó? La querían apedrear. Estaban ¿qué? Enfurecidos. Y según la ley había que apedrearla. Claro. No quedaba otra. Y dice que Jesús ¿cómo estaba? Sentado escribiendo en el piso. y haciendo dibujitos en el suelo. ¿Bien? Y aquellos que estaban enfurecidos, que querían cumplir con la ley, le fueron a preguntar al maestro. Y
Y el maestro salió con una respuesta que los desubicó a todos los que estaban airados. Tenemos que hacer cumplir la ley. Y la ley, léalo allí en el Antiguo Testamento de la ley. ¿Y qué pasó? ¿Qué les dijo Jesús? ¿Se acuerdan? El que esté Ellos libre, tenían piedras en su mano. que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿El que esté qué? Libre de pecado. El versículo 2 decía que me había librado ¿de qué? ¿De la ley de qué? Del espíritu de vida. Y de la muerte. De la ley de pecado y de la... Y Jesús le sale diciendo a estas personas, miren muchachos, aquel que no tenga pecado tiene la primera piedra. Ay, acá empezó. ¿Qué cosa? La mesa. ¿Qué empezó acá? ¿Qué les empezó a jugar a ellos? El sentimiento de culpabilidad, de que no estaban libres. Entonces ninguno pudo tirar la piedra. Por algo dice, por cuanto todos pecaron. ¿Y qué pasó con esa mujer? ¿Murió? ¿Qué pasó? Fue Todos los que estaban enojados, quizás algunos tuvieron que tirar la piedra allí, al costadito, otros se la habrán llevado guardadito, o la tiraron más allá del camino. Cuando Jesús levantó su mirada, estaba él y la mujer. ¿Y Jesús la condenó? ¿Qué le dijo? ¿Se acuerdan? La perdonó. Vete y no peque más, ¿no? ¿Qué le dijo? ¿Dónde están los que te Tuvo iban a... misericordia. La miró con amor. Y más allá de que estaba haciendo algo que estaba mal, porque estaba mal, y sigue estando mal el adulterio. No es que era para ese tiempo, sigue estando mal el adulterio. Los adúlteros no entrarán al reino de los cielos, dice la palabra del Señor. Amén. Y no solamente de carne, Sino de mente, sino del espíritu. del espíritu. Porque muchos hacen dioses y adoran a otros que no son dioses. Ellos son adúlteros espirituales. Conociendo la verdad, se han contaminado. Entonces Jesús le dice, bueno mujer, ni yo te condeno. Pero le dijo, vete No peques más. y no peques más. Alabado sea tu nombre, Jesús. Y en cierta manera es para nosotros también. Amén. Porque por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Y la misma palabra que le dijo Jesús a esta mujer viene también para nosotros. Si queremos ser librados de la ley del pecado Y de la muerte. y de la muerte. Por algo dice de que Jesús mismo tomó nuestro lugar allí en ese versículo. Él tomó nuestro lugar, porque quienes teníamos que morir a causa del pecado éramos nosotros. ¿Se entiende bien? ¿Puedo seguir? Bueno, son las 8. Pero está bien. ¿Un rato más? Yo dije que el tema es extenso. ¿Se animan a quedarse un ratito más? Amén. ¿Sí? Está interesante. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en quiénes. Nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Bien. Aquí habla de acción. Dice, los que andan conforme a la carne, piensan conforme a la carne y actúan conforme a la carne. Pero también aclara, los que son del Espíritu, piensan y actúan en el Espíritu. Gloria a Dios.
Por algo también dice la palabra de Dios que debemos de ser transformados en nuestra mente y en nuestra manera de vivir. ¿Escuchó bien? Transformación en nuestra mente para que se vea en nuestra manera de vivir. Amén. Para que lo que hablamos y hacemos pueda reflejar la vida de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y que ya no nos manejamos más nosotros según nuestra manera de pensar, sino según la manera de Cristo. Aleluya, alabanza sea. Y esto es lo que justamente trae cierta contradicción a lo que somos. Porque lo que quiere el Espíritu, el propio apóstol dice que va contra lo que quiere nuestra carne. ¿A cuánto le gusta dormir? Vamos, no, fue sincero. ¿Le gusta dormir? ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Le gusta o no? ¿Jordano, te gusta dormir? Más o menos, a ver. ¿Le gusta duerme o no duerme, Jordano? No, sí, no mucho. No mucho. No mucho. ¿Qué pasa entonces? Nuestro cuerpo, ¿qué quiere hacer? Relajarse, dormir, no hacer nada. Nuestro cuerpo quiere eso. Ah, pero los pastores llamaron a oración y ayuno a las 6 de la mañana. Ah, sí, Ay, no, eso no. nos cuesta. Ah, pero si tengo que ir a trabajar, a las 4 de la mañana me voy a levantar para ir a trabajar. Pero para ir a la oración y ayuno. Porque nos gusta que Dormir. la palabra dice, levántate tú que duermes. Y te alumbrará ¿Y te Cristo. alumbrará quién? Cristo, gloria a Dios. Dios, que es una pelea. Gloria a Dios. Nuestra carne, ¿qué quiere? Algo. Y el espíritu Quiere otra cosa. quiere otra. Y aquel que hace caso o obedece a lo que el espíritu quiere, va a recibir su justa recompensa. ¿Se entendió? Entonces no renieguen contra los pastores si los pastores los llaman a ayuno y oración, sino por el contrario, gócese porque está haciendo lo que la palabra de Dios dice. Velad y orad para que no entréis En tentación. Si usted no quiere entrar en tentación, obedezca lo que dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Seamos obedientes. Es contra nuestra carne. Es contra lo que queremos nosotros. Por eso la palabra dice renovaos en nuestra mente. Es difícil. Ay, pastor, el único día que descanso es el domingo. ¿Usted quiere que yo venga? ¿Sabe? Yo lo hablo porque lo he vivido. Justamente lo hablé unos minutos antes de venir. He trabajado 19 años. Los 19 años en turnos rotativos. Mañana, tarde y noche o amanecida como somos acá. Y yo no faltaba a las reuniones. A veces me tocaba predicar el sábado de la noche y salir corriendo al trabajo. El domingo en la mañana, otra vez. Salí a las 6 de la mañana. A las 9 o 9 y media de la mañana yo estaba en el culto. Y otra vez tenía que predicar. El cuerpo quería dormir. Estaba cansado. Porque yo el domingo en la noche tenía que volver a trabajar.
¿No sabe quién ha robado mis fuerzas? Cristo Dios. El Espíritu. Aleluya. Y a mi esposa le gustaba más cuando yo predicaba que no dormía a la noche. Es una realidad, ella me decía. Me gusta más cuando predicas cuando no dormís que cuando dormís. ¿Sabe por qué? Porque estando despierto, Así es. yo le decía, Señor, ayúdame a traer tu palabra Aleluya. en el servicio del día domingo. Gloria a Dios. Estaba conectado con el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Así es. Y es una realidad. Amén. Y no puedo hablar con cierta experiencia. Él da descanso después a nuestro cuerpo físico. Gloria a su nombre. Alabado sea el Señor. Cuando nosotros nos ocupamos del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Amén. Gloria a Dios. Otros hermanos también trabajaban igual que yo, pero no hacían lo mismo que yo. Yo no les recrimino, pero sí puedo decir de que si yo obedezco a lo que el Espíritu dice y lo que me conviene conforme al Espíritu, Gloria al Dios trae Señor. recompensa. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. ¿Se entendió bien? Amén. Gloria a su Señor nombre. Jesús. Versículo 6. Porque el ocuparse De la carne es de muerte. la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu Es vida y paz. Gloria a Dios. Yo no me quiero pasar mucho porque la verdad que cada versículo es tremendo. ¿Se acuerdan del último versículo que vimos el jueves pasado? ¿O no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? También el libro de Romanos, ¿verdad? Yo veo que algunos escriben aquí, a ver. Busque lo que escribió el jueves pasado. El último versículo del jueves pasado, a ver. ¿Qué nos traía la justicia? ¿Qué nos traía? Paz. Capítulo 5, acompáñenme. Justificados pues por la fe que tenemos, Paz para Dios. ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesús. Romanos 5:1. Y acá el versículo 6 del capítulo 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es... Vida y muerte. Vida y paz. ¡Wow! Alice, tranquila. ¡Qué bueno! Y qué interesante. Alice. ¿Cómo expresa aquí el apóstol aquel que vive en el Espíritu? Tiene vida, Y tiene paz. pero también tiene paz. Gloria a Dios. Gracias. Y quiero cerrar, porque no quiero tomar mucho más tiempo. Es extenso. Mire, todo lo que tenemos para hablar. Lástima que el jueves que viene no estoy. Porque ya voy a estar en Buenos Aires. Pero usted puede leer, puede seguir escudriñando. Amén. Sí, Señor. Quiero el último ejemplo. Lo dijo Jesús. Gracias, Jesús. Los dos cimientos. ¿Se acuerdan? Ya. ¿Sí o no? Dice que un hombre prudente construyó la casa sobre qué? Sobre la arena. ¿Y el otro? Sobre la arena. Sobre la arena. ¿Y qué pasó? ¿Alguien más quiere hablar fuerte? Acá Brunito, chico, sabe la lección, ¿eh? ¿Qué pasó? A ver. Gloria a Dios. No tenga miedo.
¿Qué pasó? A ver. Sobre las dos casas. ¿Sí o no? Las dos sufrieron las mismas consecuencias, porque vinieron sobre las dos lo mismo. Pero aquel que estaba sobre la roca supo mantenerse en pie. Perseveró. ¿Sabe que todo aquel que está en la roca, que es Cristo Jesús, va a tener paz para soportar la tormenta? ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Por algo dice aquí la palabra, aquel que vive en el Espíritu va a tener vida y paz. No podemos nosotros esquivar la tormenta, va a venir, pero vamos a poder mantenernos en pie, tranquilos y en paz, porque sabemos que después de la tormenta viene la calma. Y es por eso que necesitamos nosotros vivir en la palabra, saber que lo que dice la palabra es verdad. No es simplemente el conocimiento, sino es la vivencia, es la experiencia de lo que dice la palabra de Dios. ¿Me entendió bien? ¿Sí o no? Versículo 18 del capítulo 8 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿qué dice? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Ahí termina. Pues las aflicciones del tiempo presente no son comparables, dice, Que Dios tiene con la gloria venidera. que ¿En quién? Amén. Diga bien fuerte, nosotros. Nosotros. Diga bien fuerte, nosotros. Nosotros. Ah, pero no se olvide de leer lo anterior. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues tengo por cierto. Pues tengo por... Cierto. ¿Qué quiere decir? No se queje. No se queje. Pues las aflicciones del tiempo presente no son comparables. ¿Con qué? Con la gloria venidera. Porque vamos a ser transformados cuando Cristo venga en gloria. Aleluya, gloria a su nombre. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Seremos transformados con poder, decir un coro muy viejito. Amén, gloria a Dios. Yo aprendí cantando eso, yo fui creciendo con esos coros. Seremos levantados con poder hacia la nueva Jerusalén. Porque la palabra de Dios dice: cielo y tierra Pasará más la palabra del Señor. Pero también dice la palabra de que para todos aquellos que esperan en Dios, vamos a ir a vivir a una tierra nueva, a un cielo nuevo. Por algo Jesús dijo: yo voy pues a preparar un lugar para vosotros. Entonces no se quejen. ¿Qué dice el versículo 18? Las aflicciones del tiempo presente No son no comparables son comparables. con la gloria venidera Póngase de pie, por que en favor. nosotros ha de manifestarse. ¿Entendió el mensaje de hoy? Jesús le dijo a Nicodemo: Es de necesario. cierto te digo, el que no naciere De nuevo, de nuevo no verá no entrará al reino de los cielos. en el reino de Dios. Es necesario Nacer de nuevo. nacer de nuevo para vivir en el Espíritu. Porque lo vimos en Romanos. Los que son de la carne piensan según la carne y andan conforme a la carne. Pero los que andan según el Espíritu, dice que tienen vida y paz. Pasa. Cierre sus ojos. Pasa rápido. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. te doy gracias
Gracias, Señor. Gracias por Gracias, Padre amado. este tiempo hermoso que hemos momento vivido que en tu tenemos presencia, por tu palabra. Ser escuchar tu palabra. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, Y permite, Señor, a que poder entregarnos a ti. podamos entender un poquito más acerca de lo que tu palabra nos Sí, dice y Señor. podamos aplicar lo que ella nos ha enseñado. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, permite que cada uno de mis hermanos, Señor, tengan la oportunidad en sus vidas, y si aún, Señor, no lo han hecho, tienen la oportunidad hoy de nacer de nuevo. Oh, Señor. En el nombre de Jesucristo, Dios. Y si alguno te ha fallado y ha vuelto atrás, ha tenido la oportunidad de que ese sentimiento de culpabilidad los haga volver atrás, hoy es el tiempo, es el momento. Y estamos en el mejor lugar. Estamos en tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre. Y seas tú haciendo que cada uno de mis hermanos entienda lo que es vivir por el Espíritu. Que ya no se enseñorea más de nosotros la carne ni nuestra forma de pensar, sino tú eres aquel que eres el Señor de nuestras vidas. Y el Espíritu nos ha de guiar en todo, Señor. En el nombre de Jesús. En esta noche, Dios quiere darte la oportunidad de vuelta. No pierdas tu oportunidad. El Espíritu de Dios está en este lugar. No dejes pasar. No dejes pasar esta oportunidad. No dejes que el remordimiento ni el sentimiento de culpabilidad por el pecado hoy no te deje ser libre. Porque dice aquí la palabra muy bien de que el Espíritu nos ha hecho la posibilidad de ser libres del pecado y de muerte. Hoy tienes esta oportunidad. No te vayas a tu casa como viniste, sino vete a tu casa libre. Y canta en victoria de que Cristo te ha hecho libre. Mientras adoramos al Señor, atrévete y camina y dile: Señor, sí, yo quiero vencer esto, para poder decir lo que dijo el apóstol: mas ahora ya no vivo yo,